Buenas tardes, mi nombre es Beimel Torrealba y a continuación vamos a defender el ensayo sobre la heurística y el pensamiento lateral. Para dar inicio vamos a tener en cuenta que se conoce como heurística el conjunto de técnicas o métodos para resolver un problema. La palabra heurística es de origen griego que significa hallar o inventar. La heurística es vista como el arte de inventar por parte de los seres humanos, con la intención de procurar estrategias, métodos y criterios que permitan resolver el problema a través de la creatividad, el pensamiento divergente o lateral. También se afirma que la heurística se basa en la experiencia propia del individuo y en la de otras para encontrar la solución más viable al problema. En este sentido, se puede afirmar que se relaciona con la forma de decisiones afín que se puede ser aplicada a cualquier ciencia, en la finalidad de elaborar medios de principios, reglas o estrategias como ayuda para lograr encontrar la solución más eficaz y eficiente que analiza el individuo. Existen varios procedimientos heurísticos que se dividen en principios heurísticos, los cuales son los que se establecen sugerencias para encontrar la solución idónea al problema. Reglas heurísticas, que son las que señalan los medios para resolver el problema. Y como tres, las estrategias heurísticas, que son aquellas que permiten organizar los materiales o recursos compilados que contribuyen a la búsqueda de la solución del problema. Continuando con el método heurístico, es el conjunto de métodos y técnicas que se emplean con el fin de encontrar y solucionar un problema. En aquellos casos que es difícil de hallar una solución óptima y satisfactoria. Por tal razón, en las decisiones disciplinarias científicas se suelen emplear el método heurístico a fin de alcanzar el mejor resultado ante un problema específico. La heurística existe desde la antigua Grecia. Sin embargo, este término lo popularizó el matemático George Polya en su libro Cómo resolverlo, en el cual explica el método heurístico a sus alumnos de matemática y a todos aquellos que desearan aprender de la disciplina, citando 4 ejemplos. Si no consigues uno de ellos primero, si no consigues entender un problema, dibuja un esquema. Como punto 2, él nos dice que si no encuentras la solución, haz como si ya la tuvieras y mira qué puedes deducir de ella. 3. Si el problema es abstracto, prueba a examinar un ejemplo para concretarlo. Y por cuarto, intenta abordar primero un problema más general y revisar. Esto en relación a todo lo que es la heurística. La heurística se puede considerar entonces como un atajo a los procesos mentales activos y por lo tanto es una medida que ahorra o reserva recursos mentales. Ahora bien, vamos a hablar un poco sobre el pensamiento lateral. El mismo es la nueva forma de enfocar los problemas en un sistema de pensamientos creativos que enfrenta los problemas para crear soluciones innovadoras. Edward de Bono, psicólogo y autor de este pensamiento, presenta esta metodología como una alternativa al pensamiento analítico habitual del ser humano. Así pues, se describe un enfoque y un conjunto de herramientas para innovar y generar nuevas ideas, adaptarlas a las limitaciones del mundo real. Asimismo, se debe tener claro que este pensamiento describe una serie de técnicas específicas, como lo son 1. El planteamiento de soluciones alternativas. Aunque las soluciones a los problemas sean obvias, es interesante adaptar dichas soluciones para estudiar deliberadamente diferentes alternativas, de tal manera que se visualice el problema desde otros puntos de vista o desde todos los ángulos posibles.
Como punto 2, estimulación aleatoria. La estimulación aleatoria. La generación de estímulos aleatorios pueden ayudar a encontrar soluciones inesperadas a algo tan simple como caminar, mejorar la creatividad. Y por último, el pensamiento subjetivo, ¿ok? O sustractivo, perdón. Generalmente, a la hora de resolver problemas, el ser humano suele agregar cosas como crear nuevos productos o nuevos proyectos. El pensamiento sustractivo es lo contrario, consiste en restar cosas y sustraer las partes del problema. Ahora bien, el pensamiento lateral tiene lugar cuando se plantean cuestiones de por qué las cosas son como son. Un ejemplo puede ser que las alcantarillas de todas las ciudades son redondas y no cuadradas. Y la respuesta es porque son más fáciles de transportar. Los elementos del pensamiento lateral y cómo utilizarlos. Este tipo de pensamiento lateral está constituido por una serie de elementos fundamentales que a continuación vamos a conversar un poco sobre ellos. El primero es comprobar las suposiciones. Se debe comprobar y revisar todas las ideas y conceptos convencionales y realizar esta tarea con un grupo de personas con una mente abierta para enfrentar diferentes entornos y situaciones. 2. Realizar las preguntas adecuadas. El pensamiento lateral se alimenta de las preguntas adecuadas para encontrar las soluciones acordes al problema. 3. La creatividad. Este pensamiento se basa en encontrar siempre otro punto de vista, porque la lógica directa no es útil para la solución de ciertos problemas. Y cuarto y último, el pensamiento lógico. Aunque este pensamiento no sea el lógico tradicional, es importante definir que una nueva lógica y deducción basada en el razonamiento. Este pensamiento debe ser ordenado, claro y conciso para que todas las personas que formen parte de la compañía lo puedan comprender. Finalmente, el uso de las analogías se emplean para comparar las características de los aspectos similares Estas se pueden clasificar en 4 tipos de analogías diferentes. Las analogías personales, las cuales son empleadas para identificar las dificultades del problema desde un único punto de vista. Las analogías directas, estas son las que se centran en las características de un problema para crear una lista de cosas observables. Con esta lista se detectan similitudes y comparaciones. Como punto tercero encontramos las analogías simbólicas. Estas emplean los elementos claves de un producto o problema, utilizando la descripción gráfica o una imagen. Y por último, encontramos la analogía de fantasía. Esta se emplea imaginando una situación más perfecta, eliminando el juicio de todas las ideas generadas de manera posteriormente, cuando asociarse de una nueva forma. El resultado son soluciones que nos siguen un esquema tradicional. Entonces, en conclusión, el pensamiento lateral conduce a la innovación y la creatividad al quebrar el patrón habitual. El más mínimo esquema de rigidez mental y fomenta la originalidad y la espontaneidad para obtener nuevas ideas. En conclusión, pensar fuera de la cotidianidad no es fácil. Nuestro sistema educativo nos impulsa a valorar la lógica muy por encima de la creatividad. Sin embargo, cuando hacemos el esfuerzo de desarrollar la creatividad para pensar lateralmente, podemos lograr obtener soluciones ante dificultades cotidianas muy originales. Este tipo de habilidades pueden representarse una ventaja en múltiples ámbitos, como en lo laboral o lo académico, además del cotidiano, por lo que puede ser muy beneficioso dedicar esfuerzo a desarrollarla. Muchísimas gracias, Beimel Torreal.